Bueno, pues hoy quiero llevarles a un lugar muy concreto. Imagínense el muelle de Santa Cruz de Tenerife antes y después. Hoy lo podemos imaginar rodeado de grandes cruceros, de miles de personas que desembarcan a diario, pero si echamos la vista atrás un poco, podremos darnos cuenta de que hace unos años era un lugar en el que viajaban unos pequeños barcos que hacían las travesías entre islas, llevaban mercancía, llevaban pasaje, llevaban el correo, y todavía queda uno de ellos ahí escondido entre tantos cruceros gigantes, entre los barcos que hacen ahora el transporte entre islas, y es el Correíllo de La Palma. Correíllos, como bien acabo de comentar precisamente por el tema del correo, eran los barcos que se utilizaban para hacer esos viajes entre islas. Y queda uno de ellos con el nombre de La Palma que, bueno, aunque se llame así, ahora mismo está atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y que nos cuenta una fascinante historia. El barco fue botado en 1912, justo a la vez que el Titanic, y de hecho tienen una trayectoria desde de la construcción en el astillero un poco similar. El inicio del barco fue más o menos al mismo tiempo, creo que hay como un mes de diferencia entre ambos. Y este correíllo pues fue muy importante porque pues eso, hacía estas rutas interinsulares en las que se transportaba pues tanto soldados para cuando en la guerra civil, muchísimo pasaje, alimentos, ganado, etcétera. Y durante muchas décadas estos correíllos, porque ahora mismo yo les estoy hablando de uno que está en el puerto de Santa Cruz, pero eran muchos los barcos que estaban, eran las arterias del archipiélago. Gracias a ellos, o sea, ahora estamos muy acostumbrados porque tenemos aviones, pero en aquel momento los viajes se hacían de aquella manera. De hecho, tenían un pequeño puesto de telegrafista, tenían también un pequeño puesto para todo el correo que tardaba muchas veces, pues evidentemente meses en llegar desde la península. Desde Madrid pasaban a Cádiz, luego llegaban a Tenerife o a Gran Canaria y desde ahí se repartían al resto de las islas. Estos correíllos además hacían travesías muy largas, por lo que los pasajeros tenían que viajar en literas. Teníamos pues un poco como ocurre en la película del Titanic, pasajeros de primera, de segunda y de tercera clase. En este caso, el Correíllo de La Palma tenía una capacidad de 121 pasajeros en literas, pero eso nunca era la realidad, porque a estos había que sumar la tripulación, que pues estaba entre 15 y 30 personas según el viaje que hubiese que hacer, porque algunas tenían que relevarse. Y lo que ocurría después es que había pasajeros sobre cupo. Esto significa que muchas veces las compañías añadían pasaje hasta que bueno, el barco, pues que cupiese en el barco, ¿no? De manera que se han documentado viajes con hasta 500 pasajeros, en donde el barco resistía incluso con fuertes temporales. Este barco, además, bueno, yo les estoy contando la historia un poco de los correíllos y de este que queda todavía en pie o que queda ahí un poco en el puerto, pero claro, estos barcos han pasado por un gran proceso de transformación. En este caso, por ejemplo, el Correíllo La Palma lo botaron en 1912 en Reino Unido y desde ahí vino a Canarias, donde empezó a hacer sus viajes, pero luego, pues evidentemente en los años 30 se utilizó también pues para artillería militar, para el transporte de soldados en la guerra civil. Algunos correíllos hicieron muchos viajes a África, a Villa Cisneros, Sidi Ifni, Melilla, Ceuta, etcétera, y también en los años 40 y 50, cuando ya empieza toda esa transición, porque al final estos barcos eran de carbón, que era muy contaminante, de hecho tiraban las cenizas desde las chimeneas al mar, con lo cual evidentemente la contaminación, imagínense, en el año 51 hicieron la transición al diésel, lo cual supuso un cambio completo en el barco, pues ya no solo sobre las literas, el número de pasaje, también el peso que podían llevar y demás. Entonces, bueno, estos barcos se han convertido en un gran símbolo para Canarias, sobre todo, pues evidentemente por nuestra condición de insularidad que nos ha llevado a, pues eso, a necesitar el contacto y la comunicación. Al final fueron el primer gran medio de transporte que hubo regular, que permitía a la gente desplazarse y transportarse. Lo curioso es que en los años 70, en el año 1976, tuvo un fallo este barco, este Correíllo La Palma, que es el que a mí me tiene completamente enamorado. Sufrió una grave avería y estuvo a punto de incendiarse. Por lo visto se hinchó demasiado el casco del barco y tuvieron que cortar una parte y demás, por lo tanto se dejó de utilizar. Y el barco, después de pues esos 60 años de navegación, quedó de alguna manera relegado o condenado a su muerte, que en la mayoría de los barcos es el desguace, y es lo que le ha pasado a todos los correíllos. Este barco, sin embargo, tuvo una suerte, y es que en las subastas que se llevan a cabo para desguazarlo, la subasta, sin embargo, la ganó un empresario alemán que tenía la intención de hacer en Gran Canaria con este barco una especie de restaurante flotante. Y el proyecto, por lo visto,
era fascinante, la verdad, el tipo de restaurante, la recreación que querían hacer de la época, pero era un proyecto tan ambicioso que fue imposible llevarlo a cabo. Así que este correíllo, bueno, pues lo llevaron al Puerto de la Luz en Gran Canaria, donde se pasó muchos años ahí atrapado, casi una década, hasta que en los años 80, en el 85, en el 86, mejor dicho, lo remolcaron pues desde Gran Canaria a Tenerife y lo trajeron para acá para empezar, como propiedad del Cabildo, fue una donación de este empresario al Cabildo de Tenerife, empezaron a restaurarlo. El barco en aquel momento estaba en muy mal estado, por lo tanto se hizo una restauración muy grande, sobre todo para evitar que sufrieran más daños, es decir, que ya el material estaba muy deteriorado, por lo tanto, al haberlo rescatado de ese desguace, lo que había que hacer era preservar lo que peor estaba para mantenerlo a flote. Y ahora, que es a mí lo que más me tiene ahí un poco fascinado, es que están haciendo una restauración todavía mayor para poder convertirlo en un barco que vuelva a surcar las islas. Porque el objetivo, ahora mismo hay una fundación, que es la Fundación Correíllo La Palma, que si quieren visitar el barco se los recomiendo que le escriban a la fundación porque el barco se puede visitar. Ahora mismo están llevando a cabo restauraciones pues para convertir eso en un centro cultural que de alguna manera pueda ser itinerante en algún día entre islas, ¿no? Que sería muy bonito. Qué bonito, sí. Me parece una idea fascinante el tener, bueno, en realidad es un museo que se puede mover por las islas o incluso puede hacer viajes más largos y que de alguna manera puede ser un centro cultural itinerante que viaje entre puertos de las islas para que, bueno, pues se hagan exposiciones, que viaje la propia exposición dentro del barco, que se pueda hablar un poco de ese símbolo de nuestras islas y también, pues de alguna manera tener ese museo, porque evidentemente tendrá una parte museográfica, de hecho ya tienen una parte museográfica con la restauración que están haciendo y a mí me parece un proyecto fascinante que desde luego voy a seguir de cerca y les recomiendo también que si les interesa pues la historia naval y marítima y sobre todo que a mí es lo que siempre me interesa un poco de las historias humanas, es la historia del día a día de la gente, ¿no? La historia cotidiana. Y al final estos barcos, que yo los retrataba en las novelas anteriores también, porque ya existían, bueno, pues cuentan la historia de cómo los pasajeros canarios se han ido desplazando también, bueno, a otros territorios de alguna manera fronterizos, como eran las provincias del norte de África, o también Ceuta y Melilla ahora. Había correíllos allí también, estaba el correíllo en Málaga también, es decir, viajes, pues eso, entre Península y el norte de África. Entonces, estos correíllos al final han permitido que nos desplacemos, a pesar de nuestra condición de insularidad, con cierta regularidad, a pesar de que, bueno, las condiciones no eran las mejores. O sea, ya les digo yo que se imaginen, pues eso, las condiciones de hacinamiento de las literas, los baños compartidos para 100 personas y, bueno, viajar en tercera clase no debe ser lo más cómodo. Y si no, basta con que se acerquen al barco para que lo vean y se puedan imaginar cómo cabían aquí 120 personas en litera y otras 300 de pie. Ya, madre mía, madre mía. Sí. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias. Oye, me ha encantado este episodio porque como de algo tan histórico nuestro y tan de nuestra idiosincrasia como es viajar y utilizar el barco para poder movernos por nuestra condición de insularidad, se puede convertir en una joya hasta incluso cultural y una huella tan nuestra, ¿no? Sí, a mí la verdad que, te digo, me tiene fascinado y sobre todo lo hablaba con el director de la fundación, a ellos les da mucha pena que como en el presente muchas veces no hay noción de la historia, estos barcos muchas veces se desguazan, como ocurre con todo, y no se trata un poco como una perspectiva histórica. Y gracias a que tenemos, pues a que este empresario alemán en su momento ganó la subasta y se quedó el barco, tenemos este pedacito de historia que permanece aquí en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, que les invito a que lo visiten y que, bueno, pues nos permite de alguna manera reconstruir lo que fue la arteria del archipiélago. Claro que sí, pues oye, Jorge Laguna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.